En la escena, entre el ruido ensordecedor del Palo Grande, Biafara aparece como el protagonista. Su gol terminó de sellar la hazaña improbable de un equipo que desafió la lógica del continente y levantó la Copa Libertadores. Libre, le pegó Biafara. ¡Gol! ¡Del 11! Lo hizo a los 7 minutos Biafara. Abre el marcador aquí en Manizales. 1 para Once Caldas, 0 para Boca. ¡Qué libre estaba Biafara, don Niembra! Para muchos, ese instante bastaría para explicar por qué su memoria quedó tatuada en la historia del fútbol colombiano. Pero la historia de Biafara no se agota en la gloria. Al contrario, su vida parece construida a partir de contrastes extremos, de ascensos vertiginosos y caídas profundas. En los calabozos de la Dijín en Bogotá pasará su primera noche el exjugador de la Selección Colombia, John Biafara, señalado de integrar una banda de narcotraficantes colombianos. Estados Unidos lo pide en extradición. Es quizá uno de los relatos que mejor condensa una realidad incómoda y persistente del fútbol colombiano: su relación, directa o indirecta, con el narcotráfico. Biafara fue ídolo, fue campeón, fue internacional con la selección de Colombia, vivió la experiencia de jugar en Europa, de vestir camisetas que para muchos futbolistas son apenas un sueño lejano. Su carrera parecía seguir el guión clásico del éxito deportivo: talento, reconocimiento, estabilidad económica y un lugar asegurado en la memoria colectiva. Sin embargo, cuando el fútbol empezó a quedar atrás, su vida tomó un rumbo distinto, un giro abrupto y definitivo que lo llevó a los titulares judiciales. Su extradición a los Estados Unidos marcó el quiebre. Acusado de tener nexos con el narcotráfico, Biafara pasó de ser celebrado en los estadios a ser juzgado en tribunales extranjeros. Y ahí llegó el silencio, el de la cárcel, el encierro y el tiempo suspendido. Lejos quedó aquel bullicio del Palo Grande. La caída fue tan abrupta como la subida. El mismo país que alguna vez lo ovacionó empezó a recordarlo con incomodidad. En el 7º capítulo de Perfil Sonoro, el podcast sobre perfiles del espectador, hablaremos del exfutbolista colombiano John Biafara, el ascenso, el descenso y el reinicio de una vida marcada por el talento y algunas malas decisiones. Bienvenidos. Hay 2 noches que marcaron la vida de John Edwis Biafara. La primera, esa del Palo Grande. El estadio estaba todo de blanco, no le cabía ni un tinto. En Manizales, nadie olvida qué estaba haciendo esa noche. Los televisores encendidos, las radios pegadas al oído y las calles estaban a medio camino entre la vigilia y la fiesta. Once Caldas jugaba la final más importante de su historia, frente a Boca Juniors, que parecía invencible. Fue la noche en la que el fútbol colombiano pudo volver a tocar el cielo. Iban apenas 7 minutos del partido cuando ocurrió lo impensado. Una jugada nació en la mitad de la cancha, con un balón largo que cruzó todo el campo y cayó sobre la banda izquierda. Luis Amaranto Perea, vestido de azul y oro, alcanzó a rechazar el envío y mandó la pelota al lateral. ¿Quién podía imaginar que en ese saque de banda se estaba gestando un momento eterno? El balón fue a parar a los pies de Rubén Darío Velázquez, que amagó con pegarle desde muy lejos, como si quisiera probar fortuna, pero decidió soltarla a un costado. Ahí apareció Biafara. Lo había hecho tantas veces que no necesitó pensarlo. Fue una celebración inesperada. En la transmisión de la televisión, antes del grito de gol, estaban anunciando el comercial de una salsa de cocina. Le cuento, doctor Vélez, que hace días que salgo del trabajo y solo pienso en irme para casa. Claro, eso le está pasando a todos los colombianos últimamente desde que nuestras señoras cocinan con los nuevos caldos sustanciosos. ¡Fruto! ¡Ataca Colombia! ¡Ataca el Caldas! ¡Golazo! 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 ¡Del 11!
El control fue corto, con la derecha, apenas lo suficiente para acomodar el cuerpo y dejar que la pelota se fuera un poco larga. Y entonces, el golpe seco. ¡Pum! Un trayazo violento, limpio y directo al ángulo. El Pato Abondancieri, legendario portero argentino, voló con todo lo que tenía, pero el brinco fue inútil. Nadie habría podido sacar ese balón. Entonces el Palo Grande se sacudió como nunca. El gol estremeció a Manizales y atravesó el país entero. Once Caldas estaba arriba en la final de la Copa Libertadores y el responsable era Biafara, con un remate que todavía hoy se repite en cámara lenta, y cuando lo hace, parece que el tiempo se negará a seguir. Lo hizo a los 7 minutos Biafara, abre el marcador aquí en Manizales, 1 para Once Caldas, 0 para Boca, que libre estaba Biafara, don Niembra. Ese gol fue más que una ventaja tempranera, fue una declaración. Venían del 0-0 en la Bombonera, un estadio intimidante, incluso antes de que ruede la pelota. Años después, el propio Biafara confesaría que allí, en Buenos Aires, se cagó en pleno partido. Y no como una metáfora. Y me dieron ganas de ir al baño. Y es donde me acerco pues, a donde Montoya y al profe Panelo les manifiesto que quiero ir al baño, que no aguanto jugar más. Y es donde, bueno, me pasan agua, me tiran agua, me dice, haz lo que puedas tú ahí, aguanta, o si no, mójate. Y bueno, tuve la fortuna que estábamos jugando con ropa negra. En medio del asedio de Boca, del ruido constante de una final que se jugaba con los nervios a flor de piel, el cuerpo le pasó factura y lo obligó a vivir una de las situaciones más insólitas que se recuerden en una definición continental. Luis Fernando Montoya, técnico de aquel Once Caldas campeón, cuenta que Biafara le gritaba desde la cancha que necesitaba ir al baño de urgencia, pero no había margen para cambios ni permisos. «Cágate ahí que ahora te cambias», le dijo el entrenador, consciente de que salir era dar ventaja. Biafara jugó así y aguantó hasta que pudo irse al camerino. Ese 23 de junio de 2004, Caldas resistió y se llevó un 0-0 de oro de Buenos Aires. Así lo recordó para El Espectador el estratega, hoy columnista de este periódico. En la Bombonera, yo recuerdo que en la charla técnica yo les di a los jugadores, les voy a pedir un favor. Quiero que den lo mejor de ustedes. Y el otro aspecto que les dije, no me vayan a pedir una sustitución ni un cambio en el primer tiempo. Aguanten, den lo mejor de ustedes. Y iban como entre 10 a 15 minutos. Yo notaba que Biafara se le arrimaba mucho a Juan Carlos Ángel, el preparador físico, y a Carlos Valencia se le arrimaba y hablaba con ellos. Yo llamé a los dos y le pregunté qué le pasa a Biafara, y me dijeron, profe, que él tiene ganas de ir al baño, que si podía ir. Entonces ellos me consultaron. Yo le dije, no, decidimos que nadie me iba a pedir ni cambio, ni se iba a salir del partido. Por eso lo dejé. Al cabo de como de media hora, se presenta un tiro libre a favor de Boca Juniors. Y Schiavi pasa por el lado de Biafara y dice, off, huele a mierda. Entonces, todo el mundo se miraba los guayos a ver qué tenían. Y se le arriba Samuel a Biafara, y Biafara le dice,
Samuel, soy yo, me poposeé. Entonces, todo el mundo estaba mirando los gallos. Cuando Biafara se le arribó a Schiavi, le dice, huele a mierda. Cuando terminó el primer tiempo, salió Biafara corriendo para el camerino. Camerino estaba cerrado. Él se bañó, empacó esa ropa en una bolsa. Luego, más tarde, llega una persona de aficionado o algo así, y de Boca, y dice que si yo le regalaba una ramera. Entonces yo dije, bien, cojan, ahí está esa bolsa. Él se llevó la bolsa que estaba poposeada. Yo no sé si en este momento todavía me deben de estar buscando por esa situación. Ese Boca intimidaba. Era el Boca de Carlos Bianchi, el técnico de las finales, el equipo que había ganado la Libertadores en 2000, 2001 y 2003, el que le ganó las Intercontinentales a Real Madrid y a Milán, los dos equipos más ganadores de la Champions League. John Biafara lo definió así, en entrevista con Fox Sports. El partido contra Boca, de igual manera, daba nervio porque para la mayoría, para todos, era la primera vez que íbamos a jugar una final de Copa Libertadores. Y aún más cuando comenzábamos en la Bombonera, ¿no? Donde Boca siempre derrotaba a sus rivales y por fuera iba y también derrotaba. Pero ahí la idea que teníamos era clara, a aplicar la misma táctica que se aplicó contra Sao Paulo, sacar el 0 a la Bombonera, y en Manizales con nuestra gente decíamos que teníamos que ganar en cuanto haciendo trampa. Era un plantel lleno de jerarquía, de oficio, de nombres que pesaban. Y enfrente estaba Once Caldas, un equipo modesto, incluso dentro del fútbol colombiano, decidido a convertirse apenas en el segundo campeón del país en el torneo más grande del continente. El partido en Manizales, la vuelta de la final, se vivió con tensión, con nervios, en ese equilibrio frágil que separa la hazaña del derrumbe. Boca atacó sin demasiado orden y encontró una defensa sólida y con un arquero que empezaba a agrandarse, Juan Carlos Henao. Los argentinos intentaron con remates, con centros, con empuje, pero chocaron una y otra vez contra un equipo que no daba una pelota por perdida. La altura de Manizales, a más de 2000 metros, empezó a sentirse en las piernas visitantes. En el segundo tiempo llegó el empate. Nicolás Burdizo ganó por arriba tras un tiro libre y silenció por un instante el estadio. Va rolando Salvador Schiavi. Así va Cángele. Perea que quiere. Burdizo. El 1-1 devolvió el miedo, pero no rompió el plan. Once Caldas siguió creyendo. Dairo Moreno estuvo cerca del segundo. Valentierra exigió a Bondancieri. Biafara, además del gol, siguió probando desde media distancia, como si supiera que esa noche todo podía pasar. El tiempo se consumió y el título se fue a los penaltis. Ahí apareció, definitivo, la otra gran figura, Henao. Boca falló los 4 disparos, 2 se fueron afuera, pero 2 los atajó el arquero colombiano. Caldas convirtió los suyos con el Quinsoto y Jorge Agudelo. Fue lo justo y necesario. El pitazo final desató la locura. El equipo humilde destronó al campeón del continente. Manizales explotó en una fiesta irrepetible. Así va Cángele. Atajó, señores. Once Caldas campeón. Se terminó
la racha de Boca. Señoras y señores, Once Caldas, campeón. Biafara abrió el camino. Ese gol, ese remate al ángulo, lo convirtió para siempre en parte de la historia. Fue la noche más bonita del Once Caldas y fue también la primera gran noche que marcó su vida. La segunda noche vino mucho después, casi 15 años, cuando en Cali fue arrestado en una operación conjunta de la policía local y la Dirección Estadounidense de Drogas, la DEA por sus siglas en inglés. La noticia conmocionó. John Biafara fue acusado de nexos con el narcotráfico y un año después, en 2020, fue extraditado a Estados Unidos. Para entender lo que vino después de la gloria, del ascenso fulgurante de John Biafara, habría que irse para atrás, mucho más atrás, a los rastros de su niñez, al origen de una historia que no empezó con el gol de la hazaña continental, sino con un sueño y con una amistad. John Biafara tenía fútbol aéreo, tenía mucho desplazamiento rápido, con muy buena pegada de media distancia, una capacidad física extraordinaria, como para mejorarle algunos fundamentos técnicos. Pero yo diría que lo de Biafara en un principio se molestó porque yo, cuando llegué al Once Caldas, lo vi de defensa central y vi en él un potencial jugando un poco más arriba para poder estar más cerca al arco contrario. Con la pegada que él tenía podíamos sorprender mucho, y en un principio se molestó. Ya después lo fuimos convenciendo y él mismo se dio cuenta de esa capacidad que él tenía. Fruto de eso lo llevó a jugar a Inglaterra. Biafara creció en Robles, corregimiento de Jamundí en el Valle del Cauca. Allí fue un niño que desde muy pequeño quiso ser futbolista. Se le daba bien. Como tantos otros, soñó con salir adelante a través de la pelota. En las calles de tierra en las que pateó por primera vez un balón, también se forjaron vínculos que parecían inofensivos. Amistades de infancia, complicidades de barrio, relaciones que el tiempo no siempre rompe, incluso cuando los caminos empiezan a separarse. Allí conoció a Haider Díaz Carabalí, mucho antes de que fuera conocido como el Papá, mucho antes de que su nombre apareciera en investigaciones de narcotráfico internacional. Mientras Biafara empezaba a construir una carrera deportiva, Díaz tomó otro rumbo. Al ídolo de Once Caldas, el fútbol lo sacó temprano de Robles. En 1998, Deportivo Pasto le dio la primera oportunidad profesional. Era un volante fuerte de recorrido largo con un remate potente desde media distancia. No tardó en llamar la atención y poco después llegó al América de Cali, uno de los más grandes de Colombia. El salto parecía definitivo, del anonimato a un club con historia, presión y exposición permanente. Sin embargo, fue en Once Caldas donde su vida cambió para siempre. Cuando llegó al Once, Manizales lo adoptó y él respondió con el partido más importante de la historia del club. La Copa Libertadores de 2004 no solo lo convirtió en héroe, lo catapultó. Llegaron las convocatorias a la selección de Colombia, las Copas América, el reconocimiento continental. Y llegó a Europa. En 2005 fichó por el Portsmouth de la Premier League inglesa. Jugó en una de las ligas más exigentes del mundo
se midió contra figuras globales, sostuvo una carrera que parecía consolidada. Tuvo un breve paso por Real Sociedad en España y luego regresó a Inglaterra para vestir la camiseta del Southampton, en el que permaneció hasta 2008. El regreso a Colombia fue el inicio de una etapa más inestable. Volvió para jugar en La Equidad, equipo con el que alcanzó la final del torneo Apertura, perdida contra Junior de Barranquilla. Precisamente, Junior lo contrató en 2011 como refuerzo para la Copa Libertadores y el campeonato local. Sin embargo, las diferencias con el técnico terminaron marcando su salida. A mediados de ese año pasó a Deportivo Pereira. El descenso del club a la Primera B cerró anticipadamente ese capítulo. En 2013 firmó con Deportivo Cali en lo que sería una de sus últimas experiencias en la élite. En ese mismo periodo empezaron también los primeros ruidos extradeportivos. En 2011 tuvo problemas por conducir con el pase vencido y luego le fue suspendida la licencia tras un episodio de conducción en estado de embriaguez en Barranquilla, un hecho que lo puso en el foco de la prensa por razones ajenas a la cancha y anticipó un desgaste que ya no era solo futbolístico. Biafara se retiró en 2015 con Águilas Doradas. Había jugado en 12 equipos, en Colombia, Inglaterra y España. Se fue reconocido por su liderazgo, por su potencia física, por ese remate lejano que lo hizo eterno en Manizales. Pero el retiro, como para tantos futbolistas, trajo un vacío difícil de llenar. Ya no estaban los contratos europeos ni la rutina del alto rendimiento. Y en ese escenario reapareció el pasado. Haider Díaz, el amigo de la infancia, ya era otra cosa. Bajo la fachada de un empresario de maquinaria pesada, se había vinculado al narcotráfico, exportando cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. En ese mundo era conocido como El Papá y trabajaba con Luis Fernando Toro Londoño, alias La Vaca o Don Alonso. La organización movía droga por vía marítima y en vuelos privados, conectando con cárteles en México y Costa Rica. La DEA y la policía empezaron a seguirle la pista en 2016, poco después del retiro de Biafara. Según la investigación, Díaz aprovechó un nuevo proyecto deportivo que Biafara impulsaba en Jamundí para acercarse de nuevo a él. El exfutbolista llevaba un estilo de vida costoso, ya sin los ingresos de Europa, y ese desequilibrio terminó siendo una puerta abierta. Su rol, de acuerdo con los expedientes, no era operativo, asistía a reuniones, daba la cara frente a otros narcotraficantes, aportaba su nombre y su reconocimiento. En las interceptaciones de la DEA aparecía con el alias de El Futbolista. Entre 2016 y 2019 fueron incautados 5 cargamentos de la red, con un total de 1.595 kilos de cocaína, valorados en decenas de millones de pesos. Uno de los mayores decomisos ocurrió en 2017, en el aeropuerto El Caraño de Quibdó, donde hallaron 852 kilos en un hangar. En marzo de 2019, las autoridades capturaron a 5 miembros de la organización con fines de extradición, entre ellos Biafara y La Vaca. Biafara se declaró inocente, habló de un montaje, pero no fue suficiente versión para las autoridades. Esto dijo, en su momento, el director de la Policía Nacional, el general Óscar Ateortúa. El señor John Edwin Biafara no le aparecen propiedades a su nombre. En las declaraciones de renta que no se han podido encontrar, no tenía suficiente asidero para uno demostrar que tenía grandes recursos económicos. No obstante, está demostrado que pertenecía a esta organización criminal. John Biafara fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 11 años de prisión por conspiración para importar y distribuir cocaína.
El papá huyó a las montañas del Cauca y siguió operando con bajo perfil hasta que fue capturado años después en Jamundí, cuando salió sin escoltas a buscar un repuesto para una retroexcavadora. La historia de Biafara terminó siendo la crónica de una caída que él mismo siempre negó haber cometido. Desde el inicio del proceso y durante todo su tiempo en prisión, Biafara defendió la postura de que fue usado como un trofeo para exhibir resultados en la lucha contra el narcotráfico. Aseguró una y otra vez que su nombre sirvió para enviar un mensaje ejemplarizante y que su caso fue sobredimensionado por tratarse de un exfutbolista reconocido. Antes de ser extraditado, defendió su inocencia en entrevista con CMI, pero después, desde la cárcel, sostuvo su versión y rechazó haber sido parte activa de la red criminal por la que fue condenado, insistiendo en que pagó por una cercanía malinterpretada y por confiar en personas de su pasado. El tiempo, sin embargo, siguió su curso. Después de casi 6 años en una prisión de Estados Unidos, Biafara cerró ese capítulo. Aunque la sentencia inicial fue de 11 años, obtuvo una reducción de pena por buen comportamiento, lo que le permitió salir antes de lo previsto. Por eso volvió a Colombia. Su nombre dejó de figurar en listados judiciales activos y regresó en silencio. Lo vieron unos pocos, los cercanos, que estuvieron con él para darle la bienvenida, como por ejemplo el periodista Jaime Dinás. En su cuerpo, en las fotos que pudieron verse en redes, se vio el peso de lo vivido, flaco y con una sonrisa taimada, golpeada por el peso del destino. El caso de John Biafara reveló una verdad incómoda que el fútbol colombiano arrastra desde hace décadas: su relación estructural, histórica y dirigencial con el narcotráfico. Desde los años 80, varios clubes construyeron parte de su grandeza deportiva a partir de dineros ilícitos que se infiltraron en la dirigencia, en la infraestructura y en la contratación de jugadores. Esa influencia no solo moldeó equipos competitivos, sino que normalizó un ecosistema en el que el dinero fácil, las lealtades personales y las zonas grises convivieron con el talento y con la gloria. En ese entramado, muchos futbolistas quedaron expuestos, ya fuera por cercanía, por ingenuidad, por ambición o por necesidad. Biafara es uno de esos casos, un jugador que tocó la cima y terminó atrapado en un destino oscuro. Le ha pasado a otros, como Diego León Osorio, por ejemplo. El exdefensor de Atlético Nacional fue hallado culpable de tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes, en un caso que rememora otros nombres y otras caídas. Por ejemplo, antes también estuvo Anthony El Pipa de Ávila, ídolo del América de Cali, detenido en Italia por vínculos con redes del narcotráfico. También Wilson Pérez, John Jiménez Guzmán y otros exjugadores como Freddy Rincón en su momento. Historias distintas, contextos distintos, pero un patrón que se repite. En ese eco persistente, el nombre de John Biafara retumba con fuerza. De la noche más gloriosa del Once Caldas a un expediente judicial internacional, como recordatorio de una relación que el deporte aún no ha sabido cerrar. Hoy, con la condena cumplida y el encierro atrás, Biafara enfrenta otro tipo de desafío, el de reconstruirse, ya no como futbolista ni como ídolo, sino como un hombre que carga con una historia pesada, marcada por la gloria y por la caída. La suya es la historia de una amistad que atravesó el tiempo y el éxito, y que terminó llevándolo a la noche más tenebrosa de su vida. Un relato en el que el gol más celebrado y la prisión más lejana conviven para siempre en la memoria del fútbol colombiano.
Perfil Sonoro es un podcast de El Espectador que repasa los matices de los personajes que están en el centro de la noticia en Colombia y el mundo. Cada episodio construye una identidad hecha de voz, contexto y memoria. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué los rodea? ¿Y por qué hoy concentran el poder, la controversia o la atención pública? El capítulo de hoy fue guionizado y presentado por Fernando Camilo Garzón. La captura de audio fue realizada por quien les habla, Jessica Ángulo. La edición y el montaje fueron responsabilidad de la unidad audiovisual de El Espectador. La línea gráfica que ven en redes sociales es autoría de Carlos Díaz. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Perfil Sonoro.